Liles Hernández, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Muy bien, encantada de estar aquí. Qué guay conocerte porque, bueno, no había tenido el placer de coincidir contigo. Me habían hablado amigos muy bien de ti. He conocido tu libro a través de ellos y hoy tengo el placer de poder charlar un poco contigo. Y a mí me encantaría empezar sabiendo un poco cómo te defines tú, quién eres, ¿no? Dicen, bueno, sí, Liles Hernández, terapeuta emocional, pero creo que tú prefieres que te llamen emocionista, ¿no? Sí, me gusta mucho la palabra la emocionista, pero porque mi sobrina un día me preguntó, Tita, ¿tú a qué te dedicas? Y yo digo, mira cariño, yo ayudo a las personas a gestionar sus emociones, a reeducarse emocionalmente para que sean más felices. Y entonces me mira diciendo, entonces eres emocionista. Y yo me quedé mirándola y dije, jope, es exactamente la palabra que estaba buscando, Te estaba ¿sabes? hablando la vida a través de ella, De ¿no? ella, tenía Ya, 8 años. Y entonces me gustó lo de la emocionista, la ilusionista, ¿no? Pues un poco como ese mundo mágico en el que vivo, porque vivo en ese mundo. Sí, de hecho así se llama este libro, Educación Mágica, Manual de Educación Mágica. Eh, Andas generando otro tipo de contenido, creo que hay 2 libros más en camino, ¿no? Este, ¿cómo lo definirías? ¿Es un libro amable, es para todos los públicos, se entiende fácil? Sí, intento que mis libros sean, y cuando comunico, que sea de una manera muy sencilla, que puedan entender cualquier persona, pueda entender algo tan importante y tan vital para nosotros. Tenemos como libros muy complejos que he leído y que no todo el mundo tiene la capacidad de entender, porque de cierta manera habla de conceptos que son que tienes que haber trascendido muchas cosas para poder entender ese tipo de conceptos. Entonces he intentado hacer todo como muy fácil, muy sencillo, pero que te llegue. Que el libro para mí era súper importante, que cuando lo leyeses hiciera un proceso, hubiese internamente en ti un proceso, algo que te removiese, que Sí, dijera, ostras. y herramientas, ¿no? Para luego aplicar en nuestra vida y un mundo en el que creo, ¿eh? Hoy, antes lo comentábamos fuera de cámaras, está ya bastante aceptado el hecho de poder ya hablar de este tipo de temas con tranquilidad, ¿verdad? Antes había mucho juicio, ¿no? Sí, porque siempre mostrar las emociones ha sido mostrar como esa parte vulnerable que es incómoda y que además te hace como si no fueses una persona valiente. Sí, Cuando, fuerte. Sí. sí, como si fueses débil, ¿no? Sobre todo es muy típico, ¿no? Con los hombres, pero con las mujeres también, ¿no? Es como que a nosotras, por mujeres, es lo típico de, ay, ¿sabes? No llores, o qué débil eres, Sensible, o qué ¿no? sensible, o Sí. tal, y a los hombres es como, tampoco llores. Hemos vivido durante estos últimos siglos, ya no te digo ni años, en una negación hacia la parte de las emociones, porque estaba todo muy orientado a conseguir objetivos, a ser alguien y a tener cosas. Entonces, hablar de emociones llevamos muy poco tiempo y es algo que, mira, yo el otro día lo pensaba y decía, fíjate, antiguamente, ¿no? Con los abanicos, cómo el abanico tapaba las intenciones, como Claro. algo tan, ¿vale? Pero como las intenciones, ahora tú no te imaginas estando en una discoteca con un abanico intentando Bueno, si estoy con, ligar. si estoy con Rosalía, seguramente sí, pero, Bueno, pero sí, sí. pero ¿verdad? Totalmente, totalmente. Que fuera un poco también de esconderse, ¿no? Esa firmeza, ¿verdad? Yo a veces lo he visto con, bueno, con generaciones pasadas, la de mis abuelos. Claro, la comunicación entre padres, hijos, era mucho menos fluida de la que a lo mejor puede ser hoy, ¿no? Y había ahí cosas guardadas en los pueblos, esa cosa, ¿no? Muy cerrado Total, todo, sí, muy sí, sí, cerrado. sí. Además, estas cosas se van transfiriendo, porque al final, si tú tienes una relación en casa con padres, que los que no ha habido un contacto, una relación amorosa, de protección, de abrazarte, de sentirte, de decirte que te quiero, ¿sabes? Dar por hecho cosas que no se tienen que dar por hecho, que se tienen que vivenciar, ¿no? Es importante experimentar las cosas. Entonces,
Muchas personas a lo mejor lo que no han tenido quieren dárselo a sus hijos y a lo mejor se exceden, y otras personas no saben cómo darlo, no tienen esa capacidad, entonces se convierten en padres o madres un tanto ausentes, ¿no? Que cumplen funciones de trabajar, de a lo mejor la parte más de adoctrinamiento, que es la que menos nos interesa, y menos la parte que es la más vital de una educación emocional sana. Tú ayudas a la gente leyendo a las personas, ¿verdad? ¿Cómo es de complejo eso? Eso es un don. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías empezar a entrar ahí? Bueno, esto fue ya hace, es que me cuesta con el tiempo, pero fue hace unos 8 años o así. Yo pasé un proceso personal muy difícil hace unos 17 años, y a partir de ahí siempre he sido una persona receptiva e intuitiva. Pero a partir de ese proceso empecé en una autoobservación y sobre todo, yo digo, en ser yo misma. Para mí eso fue lo más importante, y eso creo que es el objetivo que tenemos que tener todos. Tú tienes que ser tú, sin miedos, sin condicionamientos, sin que nadie te haga dudar de quién eres. Entonces, ese camino, cuando me pasó esto, dije, pero si yo no estoy viviendo la vida que yo quería, y esto que todo lo que me estoy viviendo, yo esto no me lo había, si yo quería escribir, si yo quería dibujar, si yo quería hacer esto, ¿y dónde ha quedado todo esto? Y ahí fue donde dije, pues ahora voy a por ello, ¿no? Y empecé a cambiar. Y en ese cambio fue ese proceso en el que yo misma me di cuenta y me observaba y decía, mira, Arires, te han pasado 3, no una, porque en un año fueron como 4 circunstancias duras, y mi tristeza era la misma. Hay un patrón, ¿no? No, mi nivel de tristeza... Ah, la magnitud era igual, sí. O sea, el umbral del dolor, ¿no? Tu umbral de dolor es 1. No puedes sentir más dolor que el que puedes sentir. Y yo pensaba, pero es que no puedo estar más triste. Pensar en cada una de esas cosas, la tristeza que sentía era la misma. Entonces ahí pensé, bueno, eso significa que hay una tristeza, que no hay un montón de circunstancias que están activando, generándome una serie de emociones, ¿no? Que es que esta tristeza es mi tristeza y está conmigo, y esta tristeza es la que tengo que autoobservar. Y ahí empezó la gente, claro, los amigos, la familia preocupada, ¿no? Porque quieren ayudarte, no quieren que te hundas, vienen ahí, ¿no? Y les tenían miedo, y yo les decía, no, pero no pasa nada. Ha venido una colega a vivir conmigo, una ocupa, que se llama Tristeza, y se tiene que quedar, ¿sabes? Pero se tiene que ir también. Y tú la abrazaste. Claro, yo la abracé. No la escondías. Pero no la ocupa, ¿eh? No íbamos a vivir juntas. O sea, venía y se tenía que ir. Porque yo quería, o sea, yo sabía quién era. Yo no quería perder a esa Liles que había, alegre, expansiva, con muchas ganas de vivir, de experimentar. No quería perderla. Y decía, no, de esto tengo que aprender. Tengo que salir potenciada. No puedo permitir que esto me hunda. La clave siempre es detectarlo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué nos escondemos todo? ¿Qué mundo estamos generando que tenemos que estar todo el día pareciendo que somos los más felices en Instagram, los más guapos, hasta cuando ya nos miramos al espejo y tenemos cierta edad, ¿no? Que a lo mejor hoy habría que aceptar las arrugas, el que se te cae el pelo, el tal? No, nos resistimos, ¿no? Hemos generado un mundo excesivamente superficial. Excesivamente. Yo a veces me quedo enganchada en Instagram, pero enganchada pensando, estas personas viven de su casa, de su imagen, o sea, están todo el tiempo captando toda su intimidad, vendiendo esa intimidad como perfecta, maravillosa, y creando en otras muchísimas personas una sensación de fracaso y de algo inalcanzable. Activan el deseo.
activa el deseo, yo quiero algo así, yo quiero esa casa, yo quiero esa pareja, yo quiero hasta ese hijo, ¿no? Porque estoy guapo, todos son guapos, son perfectos todos, sí. Me da como un poco de miedo. Y entonces, al final, un día dije, ay, voy a mirar todos los comentarios de una Instagramer, así que muy conocida, digo, voy a mirar todos los comentarios que hay, digo, a ver si hay comentarios que realmente sean interesantes, ¿no? Porque me habían comentado que era guay su cuenta porque sobre todo tenía mucho dinamismo. Y todos eran, eres bellísima, eres hermosa, eres fantástica, eres lo más. Y yo pensaba, Dios, toda esta gente han convertido a esta mujer en un ídolo, la han idolatrado absolutamente. Entonces, antes teníamos muy pocos ídolos, ¿no? Y ahora tenemos muchísimos, sí. Pero muchísimos cualquiera. Y la sensación de que cualquiera, con poco esfuerzo, rápidamente además, se puede convertir en uno desde la habitación de su casa. Claro, y la parte económica, ¿no? Claro. El querer ganar, y ahora con la gente joven lo veo, ¿no? Que muchos quieren tener mucho dinero de la manera más fácil y acaban arruinándose. Claro, es que ¿cómo gestionas eso a nivel mental? Cuando eres adolescente, cuando todos tus patrones, ¿no? O, bueno, lo que tú has dicho, los ídolos, los referentes. Claro, es que al final... Claro, pero eso luego es frustración, entiendo, después. Claro, nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Era como, podías ver el fútbol y decir, ay, yo quiero ser Maradona, ¿no? Ay, yo quiero ser Messi. O podías, ¿qué más? Ser Madonna o ser una actriz, ¿no? ¿Qué más referentes podías tener? Bueno, quiero ser Teresa de Calcuta o una escritora famosa, pero es que ahora son un montón de gente anónima, muchísima, que actúan como referentes y claro, eso es un bombardeo, ¿no? Es mucha información y es como que tienes, si esta persona ha podido, ¿por qué yo no? No, claro. Cuando tú lees a alguien, ¿qué proceso sientes? ¿Qué es lo que pasa dentro de ti? La verdad es que no pasa nada. No, yo siempre digo que no hay ni inciensos, ni... No hay esoterismos, ni ya. No, ni se me ponen los ojos en blanco, ni entro en un trance. Entonces habría que llamar al Vaticano, evidentemente, pero claro, no. Sí. Es todo un poco más amigable. Sí, es más de estar por casa, como siempre digo. No, es muy sencillo. La verdad es que simplemente tengo que poner la intención. La gente a veces me pregunta, ¿no? Y dices, pues claro, entonces estás todo el día leyendo a todas las personas se asustan, ¿no? Como diciendo, ¿qué has visto? Está dentro de mí, que alguien se lleve a esta mujer ya de aquí, por favor. ¿Qué has visto? Y yo me quedo mirando y digo, nada. Nada. ¿Sabes? Es que... Una camisa muy bonita. ¿No? Sí, o nada, pues sí, que es una persona muy aquí. Es una persona muy agradable, ¿no? Tal. Pero no. Tengo que poner la intención y cuando pongo la intención, entonces es como si de golpe entrase en tu campo de información, en tu vida, en tu memoria, pero tampoco en plan, pero siempre como digo, esto es un don para hacer el bien, es para ayudar, es un don sin juicio, te digo todo lo que hay en ti que te está impidiendo pues a lo mejor tener una vida más sencilla, más tranquila, más armonizada y que no sean las emociones las que te controlen a ti, que te impulsen a hacer cosas que luego siempre pues tienen su rebote y al final acabamos muchas veces tomando decisiones que nos hacen daño, creyendo que son las mejores decisiones. Y la lectura es pues esto, yo una clienta que tuve hace tiempo, una mujer mayor, francesa, que ya murió, se me quedó mirando, y dice, es que tú eres como un libro abierto para mí, ¿sabes? Soy un libro abierto para ti, ¿no? Y yo me quedé mirando y digo, pues sí, es verdad, sabía más de ella que ella misma. Claro, es que tú entiendo que entras en frecuencias poco habituales, vamos a llamarlo así. O sea, es como si fuera una especie de radiografía del alma, ¿no? Lo que haces. Sí, la lectura es esa radiografía, es entrar en un lugar donde tú por ti mismo no puedes entrar, porque entro en tu inconsciente.
las personas lo que hacen es que están siempre con un discurso interno en el que tienen esas dos vocecitas que siempre, ¿no? Hemos oído, ¿no? El ángel y el demonio. Y ese diálogo, el ruido siempre es ego. Es el que te autoengaña, el que te autoconvence, el que te dice que hagas una cosa, el que te dice que no la hagas. Todas esas dos voces, todos esos comentarios, esos diálogos y esas vocecitas, al final son las que nos llevan a la acción. Pero no es una acción consciente ni coherente, porque está impulsada por ese patrón emocional que es el que te impulsa. Yo le llamo esa emoción ciega que actúa como imán. Estamos viviendo siempre desde una memoria, reaccionando desde una memoria. Y esa memoria es la semillita que se activó en ti a nivel emocional cuando eras a lo mejor un bebé. Algo pasó, eras pequeña y a partir de ahí es un patrón que se repite. Exacto. Y va a más. Y va a más. Cuando creces. Se va llenando la botella emocional, esa memoria. Entonces, aquí, claro, si tú no lo sabes, porque aquí para mí lo más sorprendente es que estemos a estas alturas de la existencia humana y algo tan importante no se enseñe. No se enseña. Yo digo, yo no hago educación emocional, hago reeducación emocional. La reeducación emocional es como una reeducación postural, porque tú ya estás viciado. Ya. Tú ya estás, ya eres desde ese patrón. Entonces, si nadie te dice qué es lo que tienes que reeducar o de qué manera tienes que modificar la manera de pensar que tienes, por qué alimentas esas emociones, por qué haces lo que haces, yo siempre, además lo digo siempre, si es que la mayor parte de las personas no saben por qué hacen las cosas. El ego, bueno, primero me gustaría preguntarte por el miedo, porque es verdad que hemos estado hablando también fuera de cámara sobre el miedo y yo le decía a Lili, les digo, ¿tú crees que lo mueve todo a día de hoy? O sea, las emociones más negativas, incluso ya no cosas malas, sino cosas que no consigues, que al final tú te saboteas. Todo está provocado por el miedo, ¿no? ¿Por qué manda tanto el miedo? Bueno, el miedo está muy... Piensa que es la emoción, nuestra emoción que está ahí desde el principio ya a nivel de nuestro ADN. Entonces el miedo está ahí, subyace, es como ese volcán que está siempre ahí, ¿sabes? Hasta que sale un día, está latente. Tenemos que tener miedo, tenemos que tener todas las emociones, porque si no, no podemos experimentar nada. O sea, tú experimentas la vida por los sentidos, por el tacto, el oído, desde ahí vas haciendo una lectura de lo que hay a tu alrededor. Pero luego tus emociones son las que le dan un sentido a esa realidad. Son las que generan la experiencia, claro, la vivencia. El miedo es ese colega que está ahí como siempre y que te puede impulsar a dejar de hacer cosas muy importantes en tu vida y a la vez a hacerlas. Claro, es impulsor, te puede llevar a un lugar o a otro. Y no significa que sea uno mejor que el otro, porque a veces nos pasan cosas que pensamos, ostras, menos mal, ¿no?, que lo hemos hecho. Pero es cuanto más coherente estás tú, cuando más equilibrado estás, cuando más vacía está tu botellita, menos miedo tienes. Hablas todo el rato de vaciar la botella, de ir soltando y soltando, ¿no? La botella para mí es, claro, es ese archivo. Y muchas veces, además, siempre, mira que lo vamos a ver, porque lo pongo siempre como ejemplo. Y imagínate tú cuando naces, ¿no? Nacemos todos y la base de la botella es el nacimiento, es cuando naces, es cero, ¿no? Cuando empezamos a crecer, tenemos un papá, una mamá, cada uno pues depende, porque hay personas que no, pues se han tenido diferentes tipos de crianza, ¿no?
y tu entorno. Este entorno es lo que tú vas a empezar a ver y vas a empezar a interpretar. Depende de los mensajes que te lleguen, tú vas a ir creando tu realidad. Entonces, si son unos mensajes que no son coherentes, vas a aprender cosas o reaccionar a cosas de manera a lo mejor negativa. Si, por ejemplo, tú tienes imagínate un niño, ¿no?, que tiene 2 años y que llega el padre a casa y se discute con la madre y la pega. Y luego va al niño y le besa y le abraza y le dice que le quiere y se va. ¿Para el niño su padre es bueno o es malo? Es buena esa, claro. Claro, ahí empieza el caos y ahí empieza el conflicto interno, porque al final el problema es que tenemos un conflicto interno, si el conflicto no está fuera de ti, está siempre dentro de ti, ¿no? Empiezas a crecer y a lo mejor pues tienes ese patrón emocional que ya viene contigo. Es tu huella dactilar, ¿no?, emocional, un poco esa huella kármica, y esto empieza a crecer y tú vas creciendo, pero es que tu miedo, tu rabia, tu tristeza, tu impotencia va creciendo contigo. Claro. No te abandona nunca. El tema es que las personas ponen tanta atención a las circunstancias que lo que hacen es olvidarse de que eso está ahí dentro y que se está haciendo cada vez más grande. Simplemente porque nadie les ha dicho que esto no se puede quedar dentro, que tienen que dejarlo ir, que tienen que soltarlo. Entonces, claro, imagínate cuando tú ya tienes, no sé, 45, 50 años y tienes la rabia hasta aquí. Eso va a acabar muy mal. Va a acabar fatal. O sea, te van a soplar y te lo vas a cargar. Sí. En cambio, si tú tienes la rabia aquí, pues vas a estar mucho más tranquilo. Yo digo un poco que entras en un estado en la que no es que pases de todo, no es que pases de todo lo que pasa en la vida, sino que entiendes que tu nivel de reactividad es muy bajo y que cada persona está reaccionando desde su propio ego, desde su botellita. Claro, claro. Y tú no puedes controlarlo todo, claro, no. ni meterte en las reacciones que te gustaría que tuviera la gente, ¿no? Claro. Claro. Claro, claro. Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que el ego es lo que yo quiero y lo que yo no quiero. Punto. Ya está. O sea, nada más. ¿Tú qué quieres de mí? ¿Y qué es lo que no quieres de mí? A partir de ahí es desde donde vas a actuar. Entonces, la gente dice, no, es que yo te quiero. No, tú quieres algo de mí. Claro. Si no te lo doy, te vas a enfadar. Si te lo doy, me vas a querer. Así empiezan las emociones, así empezamos desde niños, el premio y el castigo. Claro. No, es que me estaría horas hablando contigo. De hecho, aparte de escribir, eres ilustradora también. Si aquí tenemos ilustraciones en este libro, no sé si yo creo que sí se puede poner. ¿Alguna que te guste en especial? La verdad es que... Mira, por ejemplo... Esta es muy divertida. Esta me gusta. Socorro, peligro, oveja negra en extinción. Se va a apreciar por aquí. En peligro de extinción. Seguro que luego podemos hacer un zoom. Una pospo buena. Lo de ilustradora es algo que también te atreviste a sacar después de ese momento que nos explicabas, ¿no? Sí. De renacimiento. Sí. Es una de esas cosas que decía, ¿por qué no? Si lo he hecho desde pequeña y me encanta. ¿Sabes? Yo me acuerdo que cogía cuadros bueno, siempre me ha gustado más lo que aparte del impresionismo, ¿no? Y los copiaba, y de pequeña los pintaba. El problema es que yo soy muy yo, y defiendo mucho hacer lo que me da la gana. En cualquier momento. En cualquier momento, respetando, hombre, claro. ¿sabes? Respetando. Sí, desde un buen lugar, claro. Pero ser uno mismo es hacer lo que tú quieras. Entonces, trascender todos estos miedos, trascender toda esa necesidad de que te reconozcas, trascender todo lo que no te importe lo que los demás puedan decir o no de lo que haces, ¿sabes? Porque al final entiendes que tanto lo bueno como lo malo viene del mismo sitio, tanto el juicio como el halago vienen del mismo ego, no vienen de otro sitio. Claro. Entonces ahí fue cuando dije, voy a empezar, y empecé. Y
y hice alguna exposición muy transgresora. Luego me fui a vivir fuera y con el libro del manual me encanta porque ahí me he permitido hacer todo lo que he querido. Qué bueno. ¿Sabes? Y hacía las ilustraciones y decía, ¡ay, ya está! Y cuando me llegó el libro, dije, era eso que dicen, ¿no? Ese parto, ese hijo que te llega y ya está, ya lo más importante para mí ya había ocurrido. Qué bueno. Pues oye, que ha sido un súper placer charlar contigo, de corazón. Vamos a aprender mucho de ti con este manual de educación mágica y yo voy a aprender todavía más porque me ha chivado que me ha hecho una lectura justo antes de llegar aquí y me muero de ganas de conocerla, o sea que no, muchas gracias y también gracias por la labor que haces con tantísimas personas ayudándoles. Gracias. Así que nada, te leeremos y aprenderemos mucho de todo lo que tú sigues aprendiendo día a día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Liles.